Hola amigos míos, saludos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Díaz Alejo y vamos de inmediato, vamos a conversar un poquitito con ustedes en el día de hoy. Como siempre, a nombre de nuestros amigos de Freddy Tire and Auto Service en el 10190 de West Flagler Street, aquí en Miami, así como también de Embarque Colonial, localizado en El Doral de Miami, en la 96 Avenida. Entonces, en el día de hoy, de verdad que uno tiene que pensar en Louis Armstrong, o sea, Satchmo, cuando cantó aquella cosa de What a Beautiful World, qué mundo más hermoso. Después que uno ve la celebración del Super Bowl, ¿no? Cómo se compaginan, cómo se unifican las diferentes razas y demás, era un espectáculo maravilloso que reúne prácticamente en todo el mundo una gran cantidad de personas. Y tenemos que expresarlo por la alegría, porque todavía hay un poco de alegría. Sin embargo, viene la preocupación. Vivimos en un mundo convulsionado, amenaza de una guerra que pudiera culminar en prácticamente un tercer conflicto mundial, que envolvería directamente a Ucrania, a Rusia, por problemas que vienen acarreando por décadas, en el posible involucramiento también de los terceros países, como son Estados Unidos, la Unión Europea, los miembros de la OTAN. Pero por el lado ruso la cosa sería un poquito más seria, pues contarían con el apoyo también de países que se consideran una amenaza para la paz mundial, como son China, Corea del Norte, algunos países árabes, además Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Japón y Polonia, que podrían al mundo en vilo. Todo comenzó hace 3 décadas, allá por el año 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Esto llevó a que sus territorios se convirtieron en repúblicas independientes. Hay confrontación desde marzo del 2014. Esto pues fue cuando la protesta contra el gobierno de Kiev, que fueron reprimidas con mucha violencia. Esta fue una oportunidad que aprovechó Vladimir Putin para invadir la península de Crimea, una cosa que entonces en el sur de Ucrania llevó a la celebración de vamos a decir, un referéndum, que de hecho fue medio raro porque tuvo presencia de militares y anexionando entonces lo que se consideró ilegal por la comunidad internacional. Esto conllevó a sanciones económicas a Rusia y también a la petición de que devolviera los territorios ocupados, algo que Putin dice que no se va a hacer, que él no lo va a lograr. Con Ucrania también el problema consiste en que tiene el apoyo de la OTAN y por consiguiente Rusia no tiene influencia directa sobre Ucrania y propone a su llegada a esa organización, que es un problema. La aceptación de Ucrania en la OTAN tampoco está muy asegurada. Ya han denunciado también ellos, la OTAN, la corrupción que existe en Ucrania, la estructura de la defensa militar que es muy deficiente y también la falta de control que tienen sobre las fronteras internacionales. Bueno, entonces también tenemos otro problema más, las protestas de los camioneros a lo largo y ancho de Canadá, así como también algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa. Esto ensombrece el clima de tranquilidad. La razón, la terminación de medidas que afectan el libre desenvolvimiento a causa de restricciones en cuanto a las vacunas. Todo comenzó a finales de enero con la obligación que tenían los camioneros de vacunarse, los que debían cruzar naturalmente de Estados Unidos hacia Canadá. Estos bloquearon el paso a través del puente Ambassador, el puente Embajador, que une a Detroit en Estados Unidos con la ciudad de Windsor en Canadá, por donde circulan diariamente 400 millones de dólares en mercancía, aproximadamente el 25% del mercado entre las dos naciones. La policía finalmente persuadió a muchos de ellos a que dejaran de paso. El puente puede que esté abierto, pero sin embargo en Ottawa sigue la situación bastante seria, porque hay problemas con los camioneros que dicen que no se van, aunque el alcalde de Ottawa, Jim Watson, llegó a un acuerdo con ellos
de que si para la próxima semana ellos eliminan los camiones de los vecindarios residenciales, pueden llegar a un diálogo. No es esta la primera vez que los camioneros canadienses se van a la protesta. Ya lo hicieron en el año 2019, cuando muchos camiones, centenares de ellos, se dirigieron hasta la capital, Ottawa, oponiéndose a una implementación del impuesto al carbono, porque ellos consideraban que eso iba en detrimento suyo. Bueno, como el objeto también de bloquear a París, en Europa se han hecho protestas, Nueva Zelanda también lo ha hecho, autoridades de París y Bruselas prohibieron movilizaciones en el fin de semana y en el día de mañana lunes, a lo que ellos llaman el Convoy de la Libertad, Freedom Convoy, que en el día de ayer domingo, pues vimos una cantidad de tanques de guerra desplazados en las calles de París para combatir a estas personas. Muchos de ellos también llegaron desde Niza, Bayona y de Perpiñán. Pero finalmente nos preocupa algo. Y es, señores, que nos van a dejar sin béisbol. No puedo pensar que después de tantas cosas, la única esperanza que uno tiene de divertirse es la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Después de haber tenido tranquilidad durante los últimos años, más que los 4 deportes, el hockey, el baloncesto, el fútbol y el béisbol, no había problemas desde la huelga de 1995. La lucha entre ambas partes, dueños y jugadores, data desde los años 60 y amenaza con detener la celebración del deporte nacional. ¿Cuál es el problema que los enfrenta? El acuerdo laboral colectivo entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores expiró y no se logró un convenio, lo que ha provocado el cierre patronal, que fue impuesto por los dueños, con el que los jugadores no pueden utilizar instalaciones ni tener contacto con sus equipos. Desde hace 26 años no se vivía una situación así. Desde la huelga de 1994, que produjo una temporada corta y suspendida, como les comentaré un poco más adelante. No ha habido tampoco un cierre patronal desde 1990 y un paro de labores desde que los jugadores se fueron a la huelga, provocando la cancelación de la temporada sin ninguno lograrse el coronado campeón de la Serie Mundial. Como les decía, desde hace tiempo, 26 años exactos, todo era paz. Se habían acordado 4 convenios colectivos seguidos, el último en el 2016. Una de las protestas de los jugadores tiene que ver con sus sueldos. Solamente las grandes figuras pueden tener sueldos millonarios y los jugadores medianos no. Un ejemplo, por ejemplo, el sueldo mínimo de Major League Baseball en el 2021 fue exactamente $570,500. Es devengado por los jugadores en sus primeros 3 años, con la excepción de algunos peloteros que superan esta cifra. Hubo un par de periodistas, Nick Walkie y Jane McCaffrey, en el blog The Athletic, en su edición del día 11 de este mes, dice que el béisbol tiene el salario más bajito de todos los deportes. Ellos compararon los diferentes deportes. Por ejemplo, el salario mínimo para un novato de la NBA es de $925,000, pero sube a 1.4 millones en el segundo año. El salario mínimo de la NHL, la de hockey, $750,000 y en la NFL, $660,000. Hay que notar también, señores, que la temporada de béisbol es de cientos de juegos regulares, más postemporada y la Serie Mundial, mientras que la NBA y la NHL son un poquito más largos que el fútbol, pero no llegan a esa cantidad y son solamente escasos 16 juegos regulares, el playoff y el Super Bowl en la NFL. También se discute el tiempo que debe acumular un jugador para alcanzar la agencia libre, el método de arbitraje para determinar la compensación antes de aplicar reglas. La actual estructura del draft permite a algunos equipos invertir menos dinero durante un tiempo, lo que según ellos va a afectar las reglas y el estilo del juego. Recordemos que antes del 1970 ningún jugador podía cambiar de equipo, no había una cláusula de reserva, con lo que el equipo tenía el control del mismo. No podían cambiarse de equipo y sus contratos se firmaban de año a año y podían solamente negarse a jugar y que le dieran el release para ir a otro equipo.
Entre otros puntos importantes, se discute también la expansión de la cantidad de equipos que van a jugar a la postemporada. Major League quiere aumentar, ¿no?, de 10, que es la actual, 6 ganadores de la división y 4 de wildcard, a 14 equipos, mientras el sindicato solamente quiere 12. Recordemos que antes de 1969, solamente el equipo que quedaba en primer lugar en su división en cada liga tenía enfrentamiento directo para la Serie Mundial. Luego, entre 1969 y el 1993, pues se incluyó un juego de campeonato de la liga antes de la Serie Mundial. Desde 1994 hasta el 2011, los playoffs incluyeron 3 rondas y un wildcard para 8 en total. Y desde esa fecha se agregó entonces otro wildcard para llegar a 10. Y otro tema sin discusión es el compartir las ganancias que tienen los equipos con los jugadores, que de acuerdo a los dueños eso no está en discusión. Cero, nada. En su trabajo de Athletic, Grok y McCaffrey detallan que Major League Baseball es el segundo deporte más rico solamente detrás de la NFL. 10.7 billones de dólares de entrada en el 2019, lo que se dividen en las ganancias locales y las nacionales. Las locales son las ventas de boletos, contratos de televisoras, regionales, así como las concesiones en los estadios, y la entrada nacional viene de los contratos de juegos de la semana, los playoffs, la cadena MLB y las ventas de mercancía, además del apoyo corporativo de patrocinios que se dividen entre los equipos. No tiene un tope salarial el béisbol como la NBA, la NFL, la NHL y además la MLS, o sea, la Liga de Fútbol. Manipulación del tiempo de servicio, otro punto. Los jugadores acusan a los equipos de una práctica que tiene que dejar a un jugador de ligas menores el tiempo suficiente para negarles la agencia libre. La temporada regular es de 180, 190 días. Un jugador necesita 172 días para decir que estuvo el año entero en el roster de Grandes Ligas. Se considera un año de servicio. Menos de eso lleva su estatus el próximo año. Un ejemplo. En el 2015, los Cachorros subieron a Chris Bryant de AAA el día 17 de abril. Jugó con los Cachorros el resto de la temporada, pero solamente estuvo 171 días en Grandes Ligas. Solo tenía un tiempo de un año. Alcanzó la agencia libre entonces el año pasado, en el 2021, porque después de 2 años solamente contaban con uno porque no tuvo la cantidad de tiempo suficiente. Vamos a ver cuál es el resultado de este enfrentamiento entre Tony Clark, exjugador de primera base de 1995 al 2009, la mayor parte del tiempo con Detroit y los Diamondbacks, que es actualmente el representante de los jugadores, y también el nuevo comisionado de béisbol, Rob Manfred, que sustituyó a Buck Selly. Vamos a ver entonces cuál fue la propuesta que Major League Baseball presentó el sábado. 4 puntos. Salario mínimo. Les mencioné yo la situación actual. MLB presenta 2 alternativas. Primeramente, aumentar el salario mínimo a $630,000 este año, un aumento 2 veces superior a los $27,000 que jugadores recibieron el primer año del último contrato. Otra solución, ellos dicen que contemplan $615,000 de sueldo a jugadores del primer año, $650,000 para los que tengan al menos uno cumplido de servicio en Grandes Ligas y $725,000 para los de 2 años que todavía no cumplan requisitos de arbitraje. Hay un aumento de la bolsa de bonos también a los mejores 30 jugadores que no cumplen tiempo de arbitraje. Lo subieron de 10 a 15 millones, pero el sindicato quiere 105. Comparando el salario actual, es un aumento del 16%, cerca de $278,500, o sea, unos $15,000 en sus primeros 3 años de servicio. El bono de prearbitraje es algo que ya está aprobado, crea un pool de bonos para premiar a los mejores jugadores en el tiempo de 0 a 3 años. Aumentaron la oferta de 10 a 15 millones, la misma que produjo el sindicato cuando pidió el aumento en su última propuesta. Van a crear un comité ahora, 3 directivos,
3 jugadores para discutir. El aumento del límite de balance de impuestos de lujo, llevándolo a 214 millones por los 2 primeros años. A partir de 2024 subiría a 2 millones gradualmente hasta el 2026, cuando vence el próximo acuerdo. Equipos que sobrepasen los 234 millones de impuestos estarán sujetos a la pérdida de selecciones del draft. Si pasan de 234, pierden la segunda selección. De 254, pierden la primera. Finalmente está el tiempo de servicio. Major League agregó incentivos que evitarían que los equipos manipulen el tiempo de servicio de los mejores prospectos. Ahora pudieran obtener 2 selecciones del draft por jugador si éste alcanza ciertos logros. Pero también hay otras cosas que se discuten. Los peloteros expresaron que las propuestas no estaban tan mal, pero las dudas penden sobre el inicio de la temporada. Se mantiene el 28 de este mes de febrero como la fecha límite para que se lleve a un acuerdo entre ambas partes y no afecte el inicio del campeonato, que es el 31 de marzo. Hay que agregar, aún no han firmado unos 300 agentes libres. Hay 197 jugadores que no han resuelto el proceso de arbitraje salarial. Los peloteros extranjeros deben tramitar visas para el viaje y los que residen aquí en Estados Unidos deben preparar sus viajes a Florida y Arizona, sedes de los entrenamientos primaverales. Lo único que están de acuerdo es en la instauración del bateador designado universal, sea Liga Nacional y Liga Americana, así como también la eliminación de una selección del draft de la agencia libre. El sindicato aceptó la ampliación de equipos clasificados para los playoffs de 10 a 12, pero Major League quiere 14. Y para tratar de evitar la manipulación en el tiempo de servicio, Major League va a premiar con 2 selecciones del draft, una amateur y una internacional, al aumento de 1. Pero el sindicato se opone entonces al draft internacional. Así que el inicio de la temporada sigue en el limbo. Con esto pinta la temporada, no va a comenzar a tiempo. Recuerdo que la primera huelga de béisbol se produjo en el 1972. Fue corta, 13 días solamente. Se cancelaron 86 juegos. El calendario era 162 juegos y ningún equipo alcanzó 156. Hubo otra en el 1981. Se paralizaron 713 juegos y esto obligó a dividir la temporada en 2. Se crearon las series divisionales que definirían cuáles se enfrentarían en la serie de campeonato. Duró del 12 de junio al 31 de julio. Pero la peor y la más larga comenzó un 12 de agosto de 1994 y no se solucionó hasta el mes de abril de 1995. Se cancelaron 948 juegos de serie regular y postemporada y no hubo serie mundial por primera vez desde el 1904 y tampoco un campeón por primera vez en la historia del Major League. Echando un poquito a la historia, esta huelga castigó duramente a los Expos de Montreal, un equipo que parecía encaminado a lograrlo todo ese año. Se hablaba de que iban a llegar hasta 105 victorias. Quedaron líderes de la división de la Liga Nacional en el este, con el mejor récord de Grandes Ligas, 74 ganados, 40 perdidos, 6 juegos sobre Atlanta. Felipe Rojas Alou era el dirigente. Como dije, podría haber ganado 105 juegos. Entre otros peloteros estaba Moisés Alou. Moisés batió .339, 22 cuadrangulares, 31 dobles, 78 empujadas y 81 anotadas jugando en el left field. Marquise Grissom, 2.88 de promedio, 36 robos y 96 anotadas. Y estaba Larry Walker, 322, 19 jonrones, 44 dobles, 86 impulsadas, 76 anotadas. Entre los tres conectaron 43 cuadrangulares, empujaron 209 carreras y se robaron 58 bases. Estaba también el puertorriqueño Will Cordero, torpedero, que tuvo una de sus mejores campañas ofensivas. Finalizó con 2.93, 16 jonrones, 63 empujadas y 16 bases robadas. Entre los lanzadores, Ken Hill, 16.5 y 3.32 de efectividad.
el jovencito Pedro Martínez, 11-5, 3.42 de efectividad, 142 ponches en 144 entradas. Había sido adquirido por los Dodgers en la historia que conocemos. Los cerradores, ¿quiénes eran? Mel Rojas, 3.32 de efectividad, 16 salvados. Y John Wetland, 2.83, 25 salvados, logrando entre los dos 31 saves. Terminaron líderes de efectividad colectiva de la liga, 3.56, victoria con 74, saves con 46 y blanqueadas con 2. Los Expos venían de ganar 93 partidos, siguen 93, y al comenzar la huelga habían ganado 20 de sus últimos 23 juegos, lo que ha hecho que todavía uno se pregunte a dónde hubieran llegado de no producirse la huelga. En una entrevista de ESPN, antes de la Serie Mundial del año 2019, Moisés Alou declaró sobre los Expos de Montreal de 1994 lo siguiente, y lo cito: ese es el mejor equipo en que estuve mi vida. Yo jugué para un campeón de Serie Mundial, los Marlins, y otros grandes equipos que llegaron a postemporada, pero los Expos de 1994, ese fue el mejor. No tengo la menor duda. Cierro la cita. A pesar de esa temporada trunca y debo hacer la historia, Felipe fue electo manager del año por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, la BBWAA. Ken Hill alcanzó el segundo lugar en la votación del Cy Young. Moisés Alou y Will Cordero ganaron bates de plata y Marquis Grayson el guante de oro. De ahí en adelante los Expos comenzaron en su desintegración poco a poco. Los conflictos con la ciudad de Montreal y la apretada situación económica los forzaron a cambiarse de ciudad y de nombre, convirtiéndose en el 2005 en los Nacionales de Washington. Esta semana debían haberse presentado los jugadores al campo de entrenamiento, con los juegos comenzando a finales de febrero y la temporada el 31 de marzo. Pero, como cantó José José, el príncipe, pero lo dudo. Vamos a ver, mantener los dedos cruzados, a ver si llega el entendimiento en los 3 puntos que he puesto, que pudieran tener al mundo en vilo en los próximos meses del verano. Amigos, ese es mi comentario de hoy, directamente desde Miami, a través de YouTube. Por favor, denle un like, pásenlo a otros. Los amigos, así la cadenita sigue creciendo. Como siempre, a nombre de Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street, aquí en Miami, y de Embarque Colonial, localizado en la 96 Avenida del Doral. Soy Daniel Díaz Alejo. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarme y hasta el próximo comentario. Que Dios les bendiga.